pediatra, psicólogo, soy docente de la materia de nutrición. Hoy nos toca la primera clase teórica de la materia. Me gustaría que me confirmen si me están escuchando, por favor, si se escucha claramente. Sí, doctor, se escucha. Se escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, no pude estar en la clase inaugural, en la primera clase inaugural de quinto año. De todas formas, les han debido explicar que la materia de nutrición contempla pues este primer semestre. También tenemos las clases prácticas, ¿no? Que ya nos vamos a poner de acuerdo respecto a los grupos prácticos, al horario y el lugar donde vamos a pasar las clases, específicamente con mi persona. ¿Ya? Pues yo ya tengo las 7:05. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿sí? ¿Se ve? ¿Están viendo, por favor? Sí, doctor, se ve. Doctor. Sí, doctor. Dentro de la programación de la materia, bueno, hoy nos vamos a hablar de la evaluación del estado nutricional, ¿ya? Vamos a hacer énfasis en esta primera clase en la evaluación nutricional en niños, ya que en esta etapa es primordial, ¿sí? Lo que es el peso, la talla, la ganancia del peso, la ganancia de la talla, si está dentro de parámetros normales, con el objetivo de que más adelante, en edades ya de adolescencia, adulto, no tengan problemas, ¿sí? Es así que en la consulta externa nosotros vamos a ver en pediatría la rigurosidad del control niño sano. Por ejemplo, en control niño sano nosotros en la consulta externa priorizamos, ¿no?, estos parámetros: la ganancia de peso, de talla, la evolución de su desarrollo psicomotor, etcétera, ¿no? Entonces, como médicos generales tenemos que tener una idea clara de lo que es, ¿sí?, la evaluación del estado nutricional, ¿ya? Pues, ¿por qué es tan importante la evaluación del estado nutricional? ¿Cuál es el objetivo en general? Es, por supuesto, determinar el nivel de salud y bienestar de un sujeto, su nutrición, ¿ya? Es así que actualmente la salud, ¿sí?, va de la mano con la nutrición. Un claro ejemplo es lo que hemos vivido, todavía seguimos con lo de la pandemia, ¿sí?, por COVID. Nos hemos dado cuenta que el tratamiento, además de un tratamiento farmacológico, sintomático, es decir, paracetamol, en algunas situaciones antibióticos, pero también ahí involucra lo que es la suplementación, ¿no es cierto?, con micronutrientes. En niños, por lo menos, nosotros indicábamos zinc, ácido ascórbico, etcétera, ¿no? Esto para mejorar el estado inmunitario, ¿sí?, de aquellos pacientes que estaban comprometidos. Entonces, fíjense, ese es un claro ejemplo de cómo va la salud de la mano con la nutrición, ¿ya? Entonces, el objetivo es determinar el nivel de salud y bienestar de un sujeto desde el punto de vista de su nutrición. Si nosotros hacemos una revisión, ya sea bibliográfica, agarramos un libro de nutrición o un libro de medicina interna, o hacemos una búsqueda rápida en internet, vamos a encontrar diferentes métodos para realizar la evaluación del estado nutricional, ¿sí? Podemos encontrar una lista larga, ¿sí?, de qué se puede hacer para realizar la evaluación del estado nutricional. En la materia lo hemos sintetizado
en estos 5 métodos, o también se los denomina parámetros, ¿sí? Para realizar una buena evaluación del estado nutricional. Entonces, el objetivo es no solo conocer el peso y la talla, y listo, con eso podemos decir, el estado nutricional de este niño de 2 años está, no, ¿sí? No es suficiente, y al final de la clase nos vamos a dar cuenta que no es suficiente. Entonces, ¿cuáles son los 5 parámetros o 5 métodos? También los conocemos como los 5 pilares para realizar una buena evaluación del estado nutricional, ¿ya? El primero es la evaluación clínica, el segundo la antropometría, el tercero los exámenes bioquímicos, o también se le denomina evaluación bioquímica, las pruebas inmunológicas y por último las encuestas alimentarias, ¿ya? Estas dos últimas que que no están resaltadas, en realidad es un apoyo, no dejan de ser importantes que las anteriores, ¿sí? No se olviden, estos son los 5 pilares para realizar una buena evaluación del estado nutricional. Iniciamos con la evaluación clínica, ¿sí? Todos sabemos nos han enseñado en 3er año, 4º año de medicina, realizar una historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación clínica para la evaluación del estado nutricional está enfocado en esa visión. Es decir, la evaluación clínica va a estar enfocada a la parte nutricional, ¿sí? Si nosotros estamos buscando algún problema nutricional, alguna patología nutricional, estará enfocado con esa visión. Entonces, toda historia clínica empieza, ¿no es cierto?, con los datos estadísticos, los datos del paciente, ¿no es cierto? El nombre, la edad, fecha de nacimiento, dirección, etc. Luego viene la anamnesis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos lo que respecta a la evaluación clínica, nos interesa mucho la anamnesis, ¿ya? Y en la anamnesis, en estos casos, es muy importante los antecedentes prenatales, natales y postnatales. Asimismo, los antecedentes no patológicos, por supuesto aquellos pacientes que tienen enfermedades de base, y por último, pues los hábitos y costumbres. Entonces, fíjense, todo esto está directamente relacionado con una historia clínica normal, pero en este caso, cuando nosotros estamos haciendo una evaluación del estado nutricional, lo vamos a enfocar a la parte nutricional, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Fíjense, vamos a imaginarnos que nosotros estamos haciendo ya la rotación de internado y nos ha tocado el área rural, ¿sí? Estamos en el Chapare y nos mandan a hacer control niño sano. Estamos rotando pediatría y nos mandan a hacer control niño sano. Ahí, como su nombre dice, supuestamente van niños sanos a su control. ¿Ya? Entonces nos dicen, a ver, el interno que vaya a hacer el control niño sano. Llega a la consulta externa un paciente masculino de 3 meses de edad que acude al control niño sano, ¿sí? La enfermera ingresa por enfermería primero, donde se le realiza el peso y la talla, ¿ya? Y con estos datos nos pasan a consultorio, ¿sí? Fíjense, tiene un peso de 300 gramos, una talla de 51 centímetros. Actualmente se lo ve activo, la madre niega sintomatologías, fiebre, diarrea, tos, cualquier cosa, no hay nada de eso. Entonces, lo que quiero que se fijen es si les llama la atención algo. Es un paciente de 3 meses de edad, ¿ya? Y tiene ese peso y tiene esa talla. ¿Hay algo que quieran preguntarle a la madre? ¿Alguien quiere preguntarle algo más a la madre o que les llama la atención? ¿Alguien? A ver.
tal vez si le da fórmula o si le da lactancia. Ya, muy bien. Eso estaría aquí, ¿no? Dentro de los hábitos y costumbres, o sea, leche le da, si le da la lactancia materna o fórmula, muy bien. Y nos vas a responder, sí, ya no le doy mi pecho porque se ha secado y trabajo, a veces lo dejo solo con la niñera, o no sé, o con la tía, y le estoy dando, desde hace 2 semanas, le estoy dando la leche que nos dan en el subsidio, ¿sí? La leche en polvo, ¿no es cierto? La leche pila entera. Muchos de nosotros conocemos la leche del subsidio y nos indica que le está dando esa leche. ¿Qué opinan? ¿Está bien que le dé esa leche, la leche del subsidio? Que algunas veces, cada 2 meses nos dan 4 latas, etc., ¿no? ¿Está bien o no está bien para esta edad, para este paciente? Doctor, creo que está mal porque es contraindicación a menores de 2 años, creo. Muy bien, exactamente. La leche entera, sea en polvo o la leche fluida, no se debe dar a niños menores de 2 años. O sea, no es lo ideal, ¿sí? Y más aún es grave dar a menores de 6 meses. Es algo muy delicado. Ya vamos a ir viendo cuáles son los motivos. Pero ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención? Ya vamos a ir comentando de todos. ¿Qué les parece, a ver, el peso? ¿Qué les parece la talla para este niño? Ya tiene 3 Doctor, meses. al parecer para la edad son bajos. Y muy bien, eso es lo que quería. ¿Y por qué dices que es bajo? Bueno, los datos que nos da serían normales si fuera un recién nacido, pero el paciente ya tiene 3 meses. Exactamente, muy bien, eso es lo que quería que se fijen. ¿Ya? Entonces, fíjense, si tiene 3 meses, pero este pacientito tiene un recién nacido y la talla también de recién nacido, a término. ¿Ya? Adecuado para la edad gestacional es que tenga un peso entre 2.700 a 3.500 o 3.600, dicen otros. Y ese es el término, ¿sí? Pero este niño, fíjense, ya tiene 3 meses y está manejando un peso de un recién nacido a término. Eso es lo primero que llama la atención. ¿Ya? O sea, yo sé que esa es la primera clase, en gineco ya van a ir viendo todo esto de a término, etcétera. Pero eso es lo que llama la atención. Entonces, ¿qué le preguntarían a la mamá? Ya con ese detalle que estamos observando. Si al momento del embarazo tuvo algún problema, quizás. Muy bien, exacto, sí. Exacto. Nos interesa mucho saber con cuánto de peso ha nacido y la edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces, algunas mamás probablemente en el campo, si estamos en el campo, no saben, ¿no? Esos términos, si la edad, de qué edad gestacional ha nacido, el peso de su nacimiento, no. Pero todos cuentan con un certificado de nacido vivo, se les otorga, es gratuito, es la obligación de todo establecimiento de salud. Entonces ahí está todo registrado y las mamás manejan esto, ¿ya? Entonces ya nos dirá la mamá, sí, se ha estado 3 veces hospitalizada con amenaza de parto y se ha adelantado mi bebé al final y ha nacido de 32 semanas, ¿sí? Ha nacido con un peso de 1900 y una talla de 44 centímetros. Entonces ya esos detalles son muy importantes. ¿A dónde quiero ir? Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una anamnesis a la madre. Y estoy enfocándome a la parte nutricional, porque me ha llamado la atención inmediatamente el peso y la talla. ¿Sí? Entonces no me voy a desesperar ya conociendo todo eso. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que ven esto, este es un niño desnutrido, tiene un peso bajo y una talla muy baja.
Se lo mandaremos nomás a Cochabamba, al CRIN, donde el doctor Sevilla o a la Albina Patillo, ¿no? Sin realizar una buena anamnesis. ¿Ya? Entonces, fíjense cuán importante es la anamnesis, realizar una buena anamnesis, prenatales, lo han mencionado muy bien, natales, ¿sí? Nos dirá, ha nacido con estos datos, postnatales, asimismo nos dirá, ha estado en incubadora 2 semanas, estaba con oxígeno, estaba con sonda para alimentación, etcétera. Y de paso, este paciente, dentro de sus antecedentes patológicos, tiene una cardiopatía congénita, que lo está valorando y está recibiendo algún tratamiento por cardiología. Fíjense cuán importante es eso. Conociendo todos estos antecedentes, yo voy a poder ya tranquilizarme y decir, bueno, este ha sido un niño prematuro de 32 semanas, y pues está bien, si han nacido con 1900, veré ahora cómo está la ganancia de peso y de talla. ¿Ya? Ese es el objetivo de realizar una buena anamnesis. Lo que han mencionado está muy bien. Yo ya les doy una tarea, entonces ya saben, ¿por qué no se da la leche entera de vaca a niños menores de 2 años? Que lo tenemos que saber, ¿sí? Y tenemos que saber explicar a la madre por qué no. Porque en el subsidio nos dan, ¿sí? Entonces, tenemos que educarlas y orientarlas respecto a esto. ¿Ya? Ya después vamos a ir comentando la próxima clase mañana. Entonces, esto ya lo vamos a ver con más detalle en práctica, ahora estamos en la parte teórica, pero ¿qué hacemos? Podemos corregir la edad gestacional, es decir, si este paciente ha nacido de 32 semanas, hago la diferencia, hago unas restas, es decir, me faltó 8 semanas, entonces eso corresponde a 2 meses. En realidad, este paciente no tiene 3 meses de vida extrauterina, tiene en realidad 1 mes, porque se ha adelantado 2 meses, ¿sí? Y ahora está con 3 meses, entonces tengo que restar, entonces tiene 1 mes de vida extrauterina, ¿ya? En la práctica lo vamos a hacer con más detalle, estos ejercicios de corregir la edad gestacional, ¿sí? Los tips para corregirla, o sea, ¿cuándo va a recuperar este niño? Hay un tip que lo manejamos mucho los pediatras, es aquellos niños que nacen por debajo de 1.600 gramos, tenemos que recuperarlos hasta los 18 meses, es decir, recuperar en el sentido del peso y la talla, ¿ya? O sea, se va a acercar a la normalidad respecto al peso y la talla recién hasta los 18 meses. En cambio, aquellos niños que nacen más de 1.600 gramos, lo vamos a recuperar hasta los 12 meses. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este niño ha nacido con 1.900, ¿sí? Independientemente de la edad gestacional, lo tendremos que recuperar pues hasta el primer año de vida. O sea, recién se va a acercar el peso y la talla al año de vida, ¿sí? No es que al tercer mes ya tiene que tener un peso adecuado, una talla normal, como un niño recién nacido a término, ¿ya? Otra manera de hacer es, por ejemplo, un recién nacido, ¿cuánto de peso gana el primer mes? ¿Sí? De 900 a 1.100 gramos. Un prematuro, ¿cuánto gana por día? 40 gramos. O sea, hay varias formas de ver cómo va evolucionando este paciente. Y eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Hay 3, 4 formas de ver cómo está la ganancia de peso desde su nacimiento, ¿ya? Pero yo quería ponerles este ejemplo para que se den cuenta, ¿no? La importancia en la evaluación clínica de realizar una buena anamnesis, ¿sí? En pediatría siempre decimos, la impresión diagnóstica en pediatría la tenemos en un 70% o más si realizamos una buena anamnesis, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si sabemos nosotros dirigir las preguntas, seguramente ya la vamos a tener una impresión diagnóstica más del 70%, antes de realizar el examen físico. Ahora, eso también lo vamos a ver en la práctica con más detalle. Existen fórmulas que no me gustan a mí, pero sí hay que conocerlas, ¿sí? Pero son fórmulas de cálculo rápido, así se llama.
De acuerdo a la edad, por ejemplo, de aquí de 3 a 12 meses, ¿no? Esa edad en meses más 9 dividido entre 2, y así podemos tener una estimación, ojo, una estimación del peso, ¿sí? Esto lo van a encontrar en internet, donde quieran, hay varias fórmulas, ¿ya? Pero nosotros como médicos no tenemos que tener estimaciones, o sea, no tenemos que tener este sacapuro, tenemos que manejar las tablas que les voy a presentar, ¿ya? Lo mismo respecto a la talla, ¿no? Existen fórmulas, ¿ya? ¿Cuánto debe ganar? Hasta el año, de 2 a 12 años. Esta fórmula, la edad en años por 6 más 77, ¿sí? Existen fórmulas y hay otras más, les cuento en internet, si ustedes realizan una búsqueda. El perímetro cefálico es otro indicador antropométrico, otro indicador ya del estado nutricional. En pediatría es obligatorio realizar la medición del perímetro cefálico o la circunferencia craneana desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Ya? Es obligatorio. ¿Por qué? Porque también es un indicador del estado nutricional. ¿Sí? Y también existen fíjense, existen tips, cuánto crece el primer mes, de 4 a 6 meses, pero les vuelvo a repetir, para nosotros tenemos que saber utilizar las tablas de referencia de la OMS, ¿sí? Que están estandarizadas y es de uso universal, pues, ¿ya? Eso, por ejemplo, en el perímetro cefálico, a ver, yo sé que estamos empezando todo, pediatría, gineco. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? Llegan a la consulta, ¿no es cierto? Los pacientes tienen un paciente de 6 meses. Doctor, ¿a qué hora? No, ¿a qué hora? ¿Cuándo está su telita de su cabecita? ¿Cuándo va a cerrarse? ¿Alguien se acuerda a qué edad se cierra la fontanela anterior? ¿Qué pasa? 18, 24 meses. Muy bien, hasta los 18 meses, ¿no? Hasta los 18 meses. Entonces tenemos que explicarle a la mamá, no, tranquila, va a estar todavía, si pasado el año va a seguir, pero hay que estar viendo cómo está, ¿no? Cuando hacemos el examen físico, nosotros les palpamos siempre la fontanela anterior. Entonces es malo que esta fontanela se empiece a cerrar el primer mes o el segundo mes de vida. O sea, nosotros le palpamos y ya no hay un puntito casi cerrado. Agarramos una cinta métrica y el perímetro cefálico está bajo, disminuido. Ahí nos preocupamos. ¿Sí? Entonces tenemos que pedir valoración por pediatría. En este caso, si ustedes lo están viendo, en caso necesario le pedimos una radiografía de cráneo, AP, lateral. Ya después podemos hablar con el neurólogo y en estos casos evaluamos también su desarrollo psicomotor, ¿no? O sea, no es bueno. Entonces, fíjense la importancia además de ser un indicador del estado nutricional, también nos sirve para ver el desarrollo neurológico, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esto, como les decía, en detalle en las clases prácticas. Esto lo vamos a ver en la práctica. Bien, después de hacer una anamnesis adecuada, nos interesa mucho, ya entramos a la parte clínica específicamente, es decir, en este caso, al examen físico. Entonces, generalmente en pediatría nosotros tratamos de pedir a los papás que le quiten toda la ropa, ¿no es cierto? Que queremos ver a la inspección qué signos clínicos nos pueden orientar al diagnóstico. Fíjense, aquí yo estoy viendo un niñito, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de este niñito? Así, no sé si se logra ver bien. ¿Les llama la atención algo? El doctor parece tener edema. Muy bien, tiene presente edema. Yo sé que no se ve claro, pero fíjense, tiene edema, dorso del pie, tobillos, también
si hacemos un esfuerzo a nivel de los párpados. Entonces, ¿en qué puedo pensar? Un niño menor de 2 años con presencia de edemas. ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Que ahora ya no se ve mucho, pero sí rara vez se ve. Un kwashiorkor, muy bien. Entonces, en niños menores de 2 años, cuando vemos que presente edema, hasta que no se demuestre lo contrario, es un niño con kwashiorkor, ¿sí? Y por supuesto, apoyo de una buena anamnesis. En menores de 2 años es muy, pero muy raro ver problemas renales, problemas cardíacos y que presenten edema. ¿Ya? Y lo vamos a ver con más detalle en la práctica. Este niñito, ¿qué les llama la atención? Nada, bueno, hay una disminución marcada de la masa muscular, ¿sí? Es piel y huesos, se evidencia la parrilla costal, etcétera. Y lo que llama la atención también es la carita. ¿A qué se parece la carita? ¿Logran ver? Es típica de la carita de viejito. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué tipo de pacientes? Marasmo. Marasmo, exactamente, es un niño con desnutrición tipo marasmo o emaciado, ¿no es cierto? Entonces, estos niños ya hace unos más de 20 años, 15 años, 15, 20 años, veíamos. Ahora no se ve mucho, se ve rara vez, pero sí hay. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en la práctica con más detalle. Aquí, a ver qué les llama la atención. Esta ya es una adolescente, bueno, 14 años, está en la pubertad, y esta mancha a nivel del cuello. ¿Qué nos orienta? ¿Qué se llama esa manchita? Acantosis nigricans. Acantosis nigricans, ¿no es cierto? Revisamos las axilas y también va a presentar esas manchitas. O sea, a ver qué ocurre. Vienen a la consulta, doctor, sí, le lavo bien, hasta con trapito, a veces con piedra, y no salen esas manchitas, ¿no? ¿Y qué es lo primero que vemos? Es que se trata de una pacientita con obesidad. Inmediatamente hacemos la anamnesis. ¿Usted, la mamá, tiene algún problema? Sí, me han detectado diabetes, ¿no? Entonces, fíjense, la expresión es muy importante. Entonces, la acantosis nigricans está relacionada directamente con resistencia a la insulina. Y aquí podemos ver niños obesos, ¿no? Aumento de la masa grasa, evidente aumento de la masa grasa. Tenemos que hacer también una buena anamnesis. Entonces, fíjense, dentro del examen físico podemos encontrar muchas cosas, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando, como les decía en la clase práctica. Aquí hay algunos ejemplos. A nivel del pelo, hemos visto el kwashiorkor. También otra característica del kwashiorkor es que el pelo es quebradizo, hay alteraciones de la coloración del pelo, es seco, fácilmente desprendible, y esa es una deficiencia por proteínas. Las manchas de Bitot por déficit de retinol, las queilosis, estomatitis angular, déficit de riboflavina, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir viendo varias deficiencias que están relacionadas directamente con algunos micronutrientes y nutrientes. Ya, que lo vamos a ver con más detalle. Bien, entonces fíjense cuán importante es la evaluación clínica, ¿sí? Entonces, hacer una buena evaluación clínica ya nos va a orientar a un diagnóstico, ¿sí? Más correcto. Entonces, ya hemos hablado del primer parámetro o el primer pilar para realizar una buena evaluación del estado nutricional, la evaluación clínica. Ahora vamos a hablar de la antropometría o la evaluación antropométrica, que este es un parámetro o un método más, es objetivo. Ya vamos a ver por qué es objetivo, porque lo vamos a realizar nosotros. Entonces, ¿de dónde viene el término antropometría? Del
del griego hombre y medida, ¿no? Hombre, metría es la medida del hombre. Se considera una ciencia que estudia las medidas del cuerpo, esto con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas. ¿Ya? Ese es el objetivo de la antropometría. Para realizar la antropometría, primero tenemos que realizar las mediciones, o sea, ¿qué podemos medir? Todo lo que podamos medir. ¿Qué podemos medir? El peso, podemos medir la longitud de un lactante o la estatura de una persona. Podemos medir las circunferencias, por ejemplo, la circunferencia de abdomen, hemos mencionado la circunferencia craneana, ¿sí? La circunferencia de rodilla, de pierna, de brazo, hay varias circunferencias que podemos medir. Y asimismo, dentro de la antropometría podemos medir los pliegues cutáneos, ¿sí? Utilizando un instrumento que se llama caliper, que lo vamos a ver. Entonces, después de realizar estas mediciones, todas las mediciones que queremos o con un objetivo establecido, nosotros vamos a conseguir los indicadores antropométricos, ¿ya? Entonces, a través de las mediciones, nosotros vamos a poder conseguir los indicadores antropométricos. El más conocido, el que lo conocemos seguramente nosotros, es el IMC, ¿no es cierto? Y también el IMC de acuerdo a la edad. Es la fórmula del índice de masa corporal. La fórmula es el peso dividido entre la estatura al cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense, al realizar la medición del peso y de la estatura, nosotros conseguimos este indicador, el índice de masa corporal, que es el que más se utiliza. ¿Ya? Lo mismo en niños, estos tres indicadores. En niños menores de 5 años, nosotros utilizamos estos tres indicadores. El peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. ¿Sí? Esos son los tres indicadores que debemos utilizar en niños menores de 5 años. Y a esto debemos añadir la circunferencia craneana o el perímetro cefálico. ¿Sí? Ya hemos indicado cuál es la importancia de realizar estas mediciones y conseguir estos indicadores en niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un niño afectado, ¿sí? Por ejemplo, la talla, que es el problema muy frecuente, es más fácil recuperarlos antes de los 2 años. Es por eso que el control niño sano, ustedes van a ver, el control niño sano hasta el año de edad se lo realiza cada mes. ¿Ya? Después del año, cada 2 meses. Entonces es obligatorio que los padres acudan a su control. Esto, por una parte, para ver cómo está el estado nutricional. Y segundo, pues no es cierto que reciben el subsidio y actualmente se les otorga también el subsidio en los establecimientos públicos. Entonces, el único requisito es que la madre le lleve a su control, ¿sí? Y también, por supuesto, reciben sus inmunizaciones, ¿no? Sus vacunas, que es obligatorio. ¿Ya? Y con todo eso, recién se les otorga el subsidio. Entonces, les mencionaba, es más fácil recuperar a niños menores de 2 años respecto al peso y a la talla principalmente. No es lo que ocurre siempre, y ustedes van a ver, ¿no? Los papás, ¿qué es lo primero cuando les meten en esta época, ¿no? Al pre-kinder, kinder, que ya tienen 4 o 5 añitos los niños, niñas. Lo primero que hacen los papás es comparar con sus compañeros, ¿no? Los vienen a la consulta y dicen, doctor, mi hijito es el más chiquitito, el más flaquito. ¿Qué voy a hacer? Entonces ahí a esa edad se hace muy poco, ¿sí? A diferencia de que podamos nosotros captarlo ¿no? Más pequeño. ¿Ya? Entonces ahí ya intervenimos con suplementos, etcétera, que lo vamos a ir viendo poco a poco.
Ya, después tenemos el área muscular y grasa braquial, que son otros dos indicadores, que se lo consigues realizando la medición de las circunferencias del brazo y realizando el pliegue cutáneo. Para tener una estimación del porcentaje de grasa corporal, lo voy a conseguir eso a través de las mediciones de los pliegues cutáneos. Lo vamos a ver también en la clase, en las prácticas, no se preocupen. ¿Ya? Nosotros realizamos diversas mediciones de los pliegues cutáneos, en realidad son 4 los que están estandarizados, y a través de la medición de estos pliegues cutáneos nosotros podemos conseguir una estimación del porcentaje de grasa corporal total. ¿Ya? Entonces aquí está, esto es lo que quiero que se logre. Nosotros primero realizamos las mediciones, todo lo que podemos medir, y a través de esto conseguimos los indicadores. ¿Ya? Los indicadores antropométricos. Hemos mencionado los indicadores antropométricos, los que se utilizan en pediatría, en menores de 5 años, el peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. Algunas características muy, muy importantes, ¿ya?, que tenemos que considerarlas. El peso para la edad es un buen indicador de déficit nutricional, generalmente en menores de 2 años. ¿Sí? Algunos autores lo dicen de 1 año. El peso para la talla es un buen indicador del estado nutricional actual. ¿Por qué es un buen indicador del estado nutricional actual? Porque está evaluando, fíjense lo que dice, el peso para la talla de ese momento. ¿Sí? De ese momento. La talla para la edad es un buen indicador del estado nutricional a largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué la talla para la edad es un buen indicador del estado nutricional a largo plazo? Porque para que se afecte la talla, tiene que pasar largo tiempo, meses, 3, 4 meses. Me explico. Si yo lo veo a un paciente, lo he visto hace una semana en niño sano, control niño sano. Vamos a ponerle, tiene 1 año. Acudido y este pacientito varón de 1 año tenía 75 centímetros de talla. Y por X motivo acude de nuevo al centro de salud donde estamos, pero por emergencia, porque está con fiebre, está con diarrea, con vómitos. Entonces me pasan la historia y le han pesado, digamos, 9 kilos y una talla de 70 centímetros. Entonces ya yo me alerto, ¿no? No puede ser. Entonces, para que se comprometa la talla, tiene que pasar largo tiempo, no es que en 1 semana se va a achicar, ¿sí? Entonces, le han medido mal y listo, ese es el error, ¿sí? A diferencia del peso, porque el peso para la talla, como dice acá, es un buen indicador del estado nutricional, pero actual. Está evaluando el peso de ese momento de acuerdo a la talla, ¿ya? El IMC es un buen indicador para el diagnóstico de obesidad, ¿sí? Y lo utilizamos en realidad en mayores de 5 años, ¿ya? De 5 años ya lo empezamos a utilizar en mayores de 5 años. Y como dice acá, es un buen indicador para el diagnóstico de sobrepeso o obesidad, inclusive para los adultos, ¿ya? Porque el índice de masa corporal es un indicador, se lo considera armónico, ¿sí? Porque fíjense lo que evalúa, el peso dividido entre la estatura al cuadrado, es armónico, ¿no? Está evaluando de acuerdo a la estatura. Pero es drástico, porque si nos llegamos a un parámetro de obesidad, lo primero que vamos a pensar es en obesidad, ¿sí? O sea que este peso está elevado por el aumento de la masa grasa. Es lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, por eso es drástico, es bueno para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Ya, y aquí hemos mencionado de la circunferencia craneana de acuerdo a la edad, pero hasta los 5 años, por favor. Ya. Bueno, estas son las tablas que yo les he mencionado al inicio, que existen fórmulas de cálculo rápido, son estimaciones, ¿no?, para el peso y la talla,
Pero les decía, nosotros como médicos tenemos que utilizar estas tablas, conocerlas estas tablas. Y estas tablas, como las que estoy presentando, son de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Son estandarizadas y de uso universal y se adaptan, son ideales para nuestra población. ¿Ya? Aquí estoy mostrándoles la longitud para la edad en niños, ¿sí? Desde su nacimiento a 2 años. Utiliza la puntuación Z-Score en desviaciones estándar, lo vamos a ver en la clase práctica también. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Se considera normal la longitud para la edad en niños, está en celeste, los varoncitos. Entre -2 desviaciones estándar y +2 desviaciones estándar. Todo este rango se considera normal. ¿Ya? Mira, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Un niño de 1 año, ¿cuánto es lo ideal que mida? 75.6 centímetros. La línea verde es la mediana, entonces eso es lo ideal. Pero este niño de 1 año podría medir desde 72 más o menos hasta 81. Todo ese rango se considera normal. Para este indicador, para la longitud, para la edad en niños o niñas. Fíjense, es un rango muy amplio. ¿Por qué la longitud o la talla para la edad en niños es tan amplio? Porque la talla o la estatura es variable, ¿no es cierto? O sea, yo les pongo un ejemplo. A ver, voy a una guardería donde hay niños de 2 años. Tengo 20 niños de 2 años, todos de la misma edad, todos varoncitos. Y si yo veo cómo está la talla, es variable. Sí, o mejor voy a un pre-kinder donde hay niños de 4 años, de la misma edad, solo por días es la diferencia. Y la estatura va a ser variable. Sí, algunos van a ser más altos, otros van a estar dentro de lo normal, otros un poquito por debajo, ¿sí? Pero actualmente las generaciones hay la tendencia a que sean más altos, más grandes. Pero les digo, la estatura, la talla es variable, depende de factores, ¿sí? Principalmente factores hereditarios, ¿sí? Si yo tengo un niño que ya, fíjense, tiene 1 año y está aquí en +2, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Preguntarle, ¿no? A la mamá, ¿cuánto mide el papá? Me dirá, sí, mide 1,85 y la mamá también mide 1,80. Es lo primero que hago. Y ya no me preocupo. ¿Ya? Entonces la talla, la estatura es variable, por eso es que se maneja estos rangos amplios. Ya. Yo les voy a pedir, por favor, que vamos a quedarnos acá, ¿sí? Porque estamos con 7:50. Vamos a entrar a los otros indicadores que nos va a tomar tiempo. No quiero cortar, ¿sí? Quiero avanzar todo de una vez. Entonces vamos a quedar aquí, por favor. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas hasta acá. De todas formas, muchos he visto que han ingresado ya a la plataforma. Voy a subir ahí las clases. Por supuesto, van a estar las presentaciones. Todas las clases que yo por lo menos les dé van a estar ahí. ¿Ya? Y por supuesto, esa plataforma van a estar también mis alumnos de las clases prácticas. No sé si hay dudas, preguntas. Fíjense, es harto para hablar de nutrición. Lo que yo quiero es que se den cuenta que cuando hablamos del estado nutricional no solo había sido, ¿no es cierto?, peso y talla, y con eso ya decir, este paciente tiene este diagnóstico nutricional. Son muchos factores, ¿ya? Entonces vamos a quedar aquí, por favor, si no hay preguntas, dudas. Mañana igual les voy a subir esta tarde, máximo hasta las 9 de la noche, el link para la clase de mañana, ¿ya? Si no hay preguntas, chicos, chicas,
buen día y buen inicio de la gestión, pues que les vaya bien. Esfuércense, es muy importante que se esfuercen, que se rajen estos primer parcial, ¿sí? Con eso ya están más tranquilos, ¿sí? Ya están a un pasito de ser colegas. Hagan sus últimos esfuerzos, ¿ya? Pues nos vemos mañana. Hasta mañana. Buen día. Muchas gracias, doctor. Hasta Claro. mañana. Hasta mañana. Gracias, doctora.